Hola gente, gracias de nuevo por estar en mi canal. Se me ha criticado por el hecho de decir que las adopciones son perversas y por el hecho de difundir este tipo de información para los abducidos. Y se me ha aconsejado que no le diga a los abducidos este tipo de atrocidades, perversidades, ya que el abducido se podría traumatizar más. Yo creo que está más alejado de la realidad en tratar de no decir la verdad al abducido. El abducido tiene que saber la verdad. También, ¿quién tiene el monopolio de decir este tipo de actividades al abducido? Un investigador, entre comillas, o patético como yo, como me lo han dicho, un psiquiatra, un psicólogo. ¿Quién tiene el monopolio de decir la verdad al abducido? Por eso mismo, vamos a invocar un video que fue autorizado por Carlos Yurchuk a través de su canal de Demonios. Un gran amigo mío, Gustavo Cía, que es un profesional de la salud, un licenciado en psicología, donde él nos va a decir todo lo que es las adopciones y todo el tipo de perversidad que genera en un paciente un trauma, que eso dependerá del paciente o del profesional, que su shock ontológico sea positivo o negativo. Así que bueno, ahora vamos a ver el video y espero que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Gracias por estar en el canal. Personas de todo el mundo reportan experiencias aterradoras, estar paralizados y secuestrados en contra de su voluntad por seres extraños y sometidos a procedimientos intrusivos y violadores, algunos de los cuales son especialmente humillantes para la dignidad humana. Es altamente perturbador. El verdadero abducido es aquel que no se da cuenta que es abducido. Human Etheric, Stop Alien. Hay casos muy puntuales donde realmente el trauma es extremo. Por definición, hemos dicho, y lo volvemos a repetir, la experiencia de abducción es una experiencia traumática que entra en las condiciones generales de abuso, y cuando hablo de abuso, hablo no solamente de abuso sexual. Abuso es toda situación en la cual se dispone de mi cuerpo contra mi voluntad. Así ya, sin más preámbulos, vamos con nuestro querido amigo y alguien que eleva, como le decía recién fuera de cámara, decía, estás elevando, tu presencia eleva siempre la vara en Demonios, así que vamos con él, con mi querido amigo Gustavo Cía. Gus, querido, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente acá en Demonios. Bueno, muy buenas noches a todos, muchas gracias. Un poquito, digamos, exagerado eso de elevar la vara. Intentamos poner un poquito de material para que la gente, digamos, piense un poquito, ofrecerle un poquito este espacio a la gente, a los amigos, para que, bueno, podamos pensar este tema juntos, ¿no? Un tema bastante complicado dentro de lo que es la ufología en general y por fuera de la ufología también, ¿no? Primero y principal, agradecer a toda la gente amiga que siempre está, por supuesto, en primer lugar a vos, Carlitos, por ofrecerme este espacio, por supuesto a Kinshiro, a la gente, a la gran banda de UFO Lado B, Poli, Cris, por supuesto José María, agradecer también a Patricia Paz, bueno, y una cantidad de amigos que siempre nos siguen, que por una cuestión de tiempo, porque hoy andamos con los tiempos bastante cortos, no los menciona a todos, Pablito Cano, alguien también muy querido, a quien recomiendo a la gente que visite su sitio. Y por supuesto, el principal agradecimiento hoy es a la gente del Origen, esa gran banda que está ahí también presente apoyando un poco esta presentación, sobre todo a Damián, un poco en la cabeza del grupo, junto con Pablo Puchet, Mercedes Bacar y otra cantidad de personas. Un excelente grupo, y no solamente investigativo, sino a nivel humano. Y por supuesto también que forma parte del grupo, a Juan Bautista, ¿sí?
de quien no tengo más que palabras de agradecimiento por su enorme colaboración, por su humildad, por su sencillez, y por su apertura a hablar, digamos, con un profesional de estos temas. Las visitas de dormitorios, o las abducciones, mejor dicho, con su componente o con su variante de las visitas de dormitorio, suele ser un fenómeno muy complejo que debe ser, como ya he dicho en otros programas, examinado desde el punto de vista de muchas profesiones o de muchas de distintos puntos o de distintas visiones profesionales, ¿no? Tiene que ser un proceso multidisciplinario, pero donde el eje central tiene que ser el investigador. El psicólogo está generalmente, puede ser o no investigador, pero el psicólogo está, o debería estar al menos, siendo de alguna manera invitado en la investigación para tomar en cuenta el perfil de la persona que dice haber sido abusida, colaborar también si hay, y como generalmente suele haber en los verdaderos casos de abducción, todo un componente muy importante de trauma anómalo, ¿sí? Esto ya había sido referido por John Mack, ¿sí? Una de las características que tienen los verdaderos casos de abducción son, primero, la dificultad de los sujetos en expresar todos los sentimientos y todas las emociones profundas que sienten al estar en una situación tan terrible, porque el lado oscuro que tienen las abducciones deja marcas significativas, ¿sí? Ahí es donde en primer lugar podemos diferenciar una abducción de otras cosas que no son abducciones, ¿sí? Hay relatos que están mucho más cerca del contacto que de la abducción, supuesto contacto, o digamos de la fabulación, o bueno, de otros elementos. La característica de la persona que ha sido abducida es justamente las marcas psicológicas y físicas de la experiencia de abducción. No podemos hablar de abducción si no habremos visto y detectado marcas físicas y psicológicas. Toda la investigación que tiene que ver con los elementos adicionales que se agregan a una experiencia, como fotografías, audios, marcas, por ejemplo, que es un indicador importante de las experiencias de abducción, tienen que ser analizadas también por profesionales médicos, por especialistas en distintos ámbitos de la ciencia, físicos, geólogos, en el caso que sea necesario, pero la parte profesional debe ser, digamos, amplia, porque no hay una experiencia de abducción exactamente igual que otra, y hay elementos que surgen ahí que deben ser evaluados por profesionales. Y el investigador debe tener el tino y el sentido común de abordar no solamente el proceso de una investigación como una investigación casi de tipo policial, ¿no es cierto? Y no en el sentido persecutorio, sino en el sentido de evaluar antecedentes, en el lugar, cómo es visto el testigo, o cómo es visto el experimentador, o el experienciador, como se dice ahora. También evaluar si hay marcas físicas y si hay elementos adicionales por fuera de lo que es el análisis del perfil psicológico, y también la necesidad de asesoramiento y de tratamiento de trabajo psicoterapéutico. El trabajo psicoterapéutico es fundamental para aquellas personas que realmente, y hay casos muy puntuales, donde realmente el trauma es extremo. Por definición, hemos dicho, y lo volvemos a repetir, la experiencia de abducción es una experiencia traumática que entra en las condiciones generales de abuso, y cuando hablo de abuso, hablo no solamente de abuso sexual. Abuso es toda situación en la cual se dispone de mi cuerpo contra mi voluntad, sea de manera sexual o de otro tipo. Y esto no lo digo solo yo, lo dicen profesionales. Las características psicológicas y psiquiátricas de las experiencias de abducción fueron conocidas, ¿sí? Por el gran psiquiatra John Mack, que podremos estar de acuerdo en cómo abordó o no abordó una cantidad de cosas, pero realmente un antes y un después de la aparición de John Mack
en las experiencias de abducción. Con mucho tino, en su momento, Bud Hopkins lo invitó a un grupo de trabajo que él tenía con sujetos abducidos. Es importante, por supuesto, también que las personas que han sido abducidas se sientan también acompañadas por otras personas que han vivido esa experiencia. Eso está bien, ¿sí? Lo que sí hay que tener cuidado es el tema del contagio, ¿sí? Porque hay casos ahí dando vuelta que refieren muchas cosas que están relacionadas con otros casos y se apropian. Es importante también entender que hay un perfil de los sujetos que han sido abducidos. Y ese perfil puede ser de alguna manera evaluado. La evaluación del psicólogo es una herramienta, un elemento, ¿sí? Nada más dentro de todo lo que es la investigación. Por eso digo que es importante que los procesos de abducción sean investigados de manera, por lo menos, digamos, que el investigador tenga el buen tino y tenga la profesionalidad de investigarlo de manera multidisciplinaria. O sea, y que el psicólogo ocupe un espacio muy puntual. Tiene que ver con el estado en que se encuentra el sujeto, cuál es la evaluación del perfil de personalidad. Eso entra como parte del proceso psicodiagnóstico, pero no termina ahí. El proceso psicodiagnóstico no está para validar una experiencia de evolución, de abducción, perdón. No estamos acá hoy en el programa para hablar de validación de las experiencias de abducción, que es algo muy difícil, ¿sí? Sino que lo que tenemos generalmente en una experiencia de abducción es un relato, ¿sí? Subjetivo, en el cual lo único que tenemos como herramienta es evaluar el perfil del sujeto o de la persona, para no distanciarnos un poquitito, ¿no? El perfil de la persona que ha tenido esta experiencia, y en función de eso sí le podemos dar algún nivel de entidad al relato. Por otro lado, también es importante reconocer que toda abducción va acompañada de marcas metabólicas, pero eso yo no voy a insistir de nuevo en este programa porque ya lo hablamos en un programa anterior con vos, Carlitos, en el lado B de las experiencias, donde, bueno, ahí ya se ha trabajado muchísimo, hay trabajos de distintos investigadores, incluidos en Argentina el caso, por ejemplo, de Eduardo y Liliana, al cual ya lo hemos citado, que es uno de los referentes en lo que son los marcadores biológicos. Hoy nos vamos a ocupar específicamente de lo que tiene que ver con los marcadores psicológicos de la experiencia de abducción, un diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial significa qué es, qué características tienen los sujetos que son abducidos y si dentro de esas características hay cuadros psicopatológicos, hay trastornos psiquiátricos, psicológicos o neurológicos que pueden ser confundidos con experiencias de abducción, ¿sí? Evaluar la presencia o la ausencia de eso. ¿Qué tipo de herramientas o qué tipo de cuestionarios pueden llegar a medir eso y pueden dar una información adicional de lo que pasa dentro del sujeto, lo que pasa dentro de la persona? Y luego esa herramienta no termina como un elemento más en la torta investigativa, digamos, como una cerecita en la torta, como un elemento para probar o dejar de probar, sino que también es fundamental y es muy importante concientizar a la gente que sea ese psicólogo que es invitado por un grupo a investigar o cualquier otro profesional, que las personas que están sufriendo estas experiencias accedan a un tratamiento psicoterapéutico, porque las consecuencias de los verdaderos procesos de abducción son terribles. La cuestión del estrés postraumático es, como habíamos dicho en un programa anterior, el producto de un trauma, ¿sí? El resultado de un trauma y las consecuencias. Y eso puede afectar la familia, la salud física y psíquica del sujeto, y puede incluso romper los diques de lo que llamamos la estructura de una persona, estructura de personalidad. O sea, realmente nos encontramos muchas veces en casos que la persona está al borde de la locura, pero no porque tenga una estructura psicótica, sino porque el trauma es extremo. Y no paro de hacer esta aclaración, pero los casos de lo que yo estoy hablando son de esos casos donde realmente la experiencia de abducción es evidente. La persona le cuesta hablar,
Es muy difícil que la persona exprese, por ejemplo, un acontecimiento traumático de abuso de cualquier tipo, sea sexual o de otro tipo, en un programa. Es muy difícil. Aparecen ahora muchos programas que generalmente están muy forzados por los periodistas y termina siendo, digamos, una especie de presentación que no, digamos, no encuadra con digamos, lo grave de la problemática, ¿sí? Conozco un caso la verdad que es un caso que realmente tiene alto nivel no solo de extrañeza, sino de gravedad, que sé que hoy por hoy esa persona está acudiendo a un terapeuta, y eso es absolutamente importante, sea psiquiatra o sea psicólogo. No necesariamente tiene que ser el ámbito ufológico, ¿sí? Si a veces se cita a un ufólogo, a un psicólogo dentro del ámbito ufológico que está interesado en estos temas porque es más fácil que tenga la mente abierta, pero por otro lado, las consecuencias traumáticas de las experiencias de abducción como un abuso, porque realmente, estructuralmente es eso. Lo hablaba con un amigo, que si bien en los casos donde realmente estas experiencias se supone que hay una inteligencia detrás, esa inteligencia parecería querer aprovechar digamos, de introducir un acontecimiento traumático como para poder entrar más fácilmente al control y el manejo del sujeto. Por eso digo que las abducciones no son un paseo por las nubes, ¿sí? Sino todo lo contrario. Independientemente de que le adjudiquemos un valor negativo o positivo a esa inteligencia que esté detrás. Luego, bueno, aclarar obviamente que las experiencias de abducción actuales difieren muchísimo de los casos que hemos visto en la década de los 80 y de los 90, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos menos. Incluso hay una estadística que dice que se ha reducido el número de experiencias de abducción con la estructura, con las características de las que se ha investigado, donde hay trauma anómalo, ¿sí? Por eso es importante también entender que, además, muchos de esos casos vienen acompañados por evidencias adicionales, como por ejemplo, actividad electromagnética en la zona, en el lugar, las abducciones, también con su modalidad de visitas de dormitorio, y sobre todo en las visitas de dormitorio, suelen aparecer actividades muy anómala, muy extraña, de carácter paranormal, con efectos electromagnéticos que son medibles. Las personas que tienen este tipo de experiencia tienen una radiación a veces residual, pero que debe ser bien medida, porque los detectores a veces hacen falsos positivos. Pero realmente hay un elemento adicional. Y después otra cuestión importante. Yo siempre en los programas dije que las experiencias de abducción, que los abducidos, que no es abducido quien quiere, sino quien puede. Esto es un término que mencionaba muchísimo el CIFO, que ha hecho una investigación. Hoy por hoy, por ejemplo, algunos pseudos abducidos critican a Néstor Berlanda, cuando Néstor Berlanda podrá gustarnos o no, más o menos la manera o la visión que tiene del fenómeno, pero ha sido uno de los pocos profesionales que realmente ha trabajado casos importantes y lo ha hecho con mucho respeto. Eso por un lado. Después, bueno, como siempre, hay cuestiones que tienen que ver con el amarillismo, no solamente en los periódicos, ya la cuestión es toda audiovisual ahora, y hay programas que lo que buscan generalmente es poner el micrófono a alguien que diga que fue abducido. Que entre esas personas haya una que haya sido abducido, probablemente, pero nosotros nos vamos a dar cuenta el contenido emocional, la forma en que relata la experiencia. Si a vos te pasó una experiencia traumática, no vas a hablar en un programa como si estuvieras contando, no sé, un paseo que hiciste por las sierras de Córdoba. Y eso es importante entenderlo. Es importante entenderlo y que la gente saque sus propias conclusiones. Yo no estoy acá para que me crean o me dejen creer. Yo lo que les estoy mostrando a los amigos es cuáles son las herramientas posibles para trabajar estos, digamos, de manera correcta, o por lo menos de manera profunda, este tipo de experiencias. Todo lo que tiene que ver con elementos adicionales, fotografía, filmaciones, marcas en el cuerpo, efectos electromagnéticos, todo eso tiene que manejarlo el investigador. Eso está por fuera del trabajo del psicólogo y del psiquiatra. Lo que no significa que el psicólogo y el psiquiatra no conozca eso, pero eso está a manos del investigador. El investigador o los investigadores deben tener la organización y el criterio para analizar cada uno de los puntos. El ambiente familiar del sujeto, las referencias en la zona,
si ha habido alguna evidencia adicional, visual, si ha habido testigos secundarios, si ha habido fotos, si ha habido una cantidad de material que debe ser también evaluado. Y también hay que tener cuidado con esas referencias fílmicas y de audios, porque hoy por hoy todo lo digital puede ser muy fácilmente manufacturado. Lo importante es generalmente que los que trabajan con esto deben saber que hay, digamos, una evaluación de una cierta probabilidad de que determinada fotografía o determinada filmación tenga un cierto nivel de extrañeza. Pero no es tampoco algo concluyente. Y muy importante tomar los datos de la metadata, sea de un celular o sea de un equipo electrónico de filmación o de una cámara. También las condiciones meteorológicas, todo eso que de alguna manera tiene que ver con el investigador. Yo eso lo voy a apartar. Si bien hoy en el caso que vamos a trabajar hay evidencia adicional a posteriori de avistamientos de esferas y de ciertos elementos, digamos, extraños, alrededor del domicilio de la persona, del lugar donde tuvo su experiencia inicial, también hay que tomar en cuenta que eso es algo que tiene que ser evaluado por los investigadores y que debe ser hecho así. Entonces vuelvo a insistir y cierro con esto. La tarea del psicólogo es el diagnóstico diferencial y de hacer posible la recomendación terapéutica y o el tratamiento o el acompañamiento de la persona abducida. Bueno, ahí vamos a ver un trabajo que se hizo en la Universidad de Harvard, donde se evaluaron ciertos casos de una muestra, ciertos casos donde había se había diagnosticado y se habían hecho pruebas adicionales de episodios severos de parálisis del sueño. Los episodios de parálisis del sueño vienen acompañados de alucinaciones. No porque el paciente sea psicótico, ¿sí? Sino justamente porque la parálisis del sueño, ya habíamos explicado en algunos programas anteriores, se da en un punto entre el sueño y la vigilia. Tal es así que la parte motora está detenida, pero la parte sensitiva, digamos, del sujeto está aparentemente despierta. Pero no está despierta como estamos despiertos ahora nosotros, mirando este programa o hablando. Está en una especie de estado modificado de conciencia. En ese estado modificado de conciencia, porque no está totalmente en la vigilia, se pueden producir episodios alucinatorios. Muchos de esos contenidos de los episodios alucinatorios tienen mucho que ver con la idiosincrasia de la cultura. Por ejemplo, en Oriente lo que se ven generalmente son espíritus. En Occidente se ven extraterrestres, grises o otro tipo de entidades. Entonces, ¿qué significa esto? Que una persona, que las personas que ven entidades en la visita de dormitorio, estas entidades no existen. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que las personas que ven estas entidades y que tienen esta condición son, digamos, hay que evaluarlas y hay que estimar que hay poca probabilidad de que eso se deba a un hecho, entre comillas, objetivo o subjetivo que tenga un cierto nivel de validez y puede estar muy vinculado a estos tipos de trastornos. Eso debe ser un parámetro a evaluar. No el único, pero debe ser un parámetro a evaluar. Después, el otro estudio, que es el tema de los falsos recuerdos. Hemos visto que, ha habido varios casos, aquí incluso en Argentina, algunos famosos, otros no tanto, otros tristemente célebres, donde se ha contratado o se ha traído un hipnoterapeuta que no tenía ningún título profesional ni tenía una técnica específica, ¿sí? Puede ser Quique el de 11, con todo respeto a Quique de 11, que digo, bueno, yo estudié por ahí un cursito de hipnosis, y cuando introduce al sujeto en un estado hipnótico, lo primero que ocurre es que al poco tiempo la persona empieza a tener un estado de agitación importante. Y en el afán de tratar de sacar información, a veces pueden tardar hasta 3 horas estos procesos hipnóticos, lo cual es una terrible barrabasada, y el daño que se produce ahí porque hay una reacción directa a los procesos psíquicos más profundos, ¿no?
voy a decir inconsciente, aunque yo sea cognitivo, pero bueno, para que la gente también lo entienda. Y no tienen tampoco, al hacer eso, digamos, la capacidad o la habilidad que uno la adquiere con muchos años de práctica y de estudios, de poder manejar la reacción psíquica que produce. ¿Qué significa esto? El paciente está en un estado extremadamente volátil, donde hay procesos inconscientes que están apareciendo, donde hay mecanismos de defensa que no están siendo controlados, está en un estado de angustia extrema, y la persona, casi nunca, las personas que supuestamente son hipnoterapeutas, casi nunca pueden manejar eso, se les va de control. Entonces terminan estos pacientes estando peor que antes, ¿sí? Se ha dado en un caso esto, en varios casos, incluso hasta ha aparecido un problema muy grande en un congreso hace muchos años en Capilla del Monte, otro aquí en Argentina, acá en Buenos Aires, y otro que tiene que ver también con el caso que vamos a hablar hoy, donde la experiencia de hipnosis se hizo a través de una vía remota. O sea, la persona conectada en España, por ejemplo, haciendo un WhatsApp video y hipnotizando a la distancia, ¿sí? No pudiendo controlar no solamente el evento, sino las consecuencias del hecho traumático. De hecho, en el caso de la persona, que ya vamos a después decir quién es, esto le produjo un daño terrible, ¿sí? La verdad que se sintió muy agitado. Y esta mujer no supo cómo manejarlo. Por eso es muy importante, en primer lugar, si es posible evitar hay otras formas de recuperación, ¿sí? Incluso hay una técnica que se está usando muchísimo en todo el mundo, que es la EMDR, que justamente es reprocesamiento de la información a través de los movimientos oculares. Esta técnica está indicada incluso en los casos de estrés postraumático. Es específica para estrés postraumático, aunque se puede aplicar en otros casos. No así, por ejemplo, en los casos donde el sujeto tiene además como antecedente ataques de pánico. Ahí no. Y después también cabe aclarar que algunas escuelas de hipnosis tienen un buen procedimiento, pero siempre y cuando sea aplicado por un profesional, que tenga una matrícula habilitante, que sepa cómo manejar estos temas y que la técnica de hipnosis sea realmente una técnica que no invada y que no intente de alguna manera, por eso se ve bastante frecuentemente, inducir al sujeto a una respuesta. Porque eso puede provocar algo que se llama falsos recuerdos. Hay algo que se llama síndrome de falsa memoria, que ha sido investigado por varios en todo el mundo, pero bueno, una de las personas más famosas que estudió eso es la doctora Elizabeth Loftus, del Departamento de Psicología de la Universidad de Washington. Steven Clark también ha trabajado muchísimo también con Susan Clancy y con James McNally. Son gente que de alguna manera se dedica a las consecuencias clínicas de estas experiencias, sin evaluar, aunque ellos tienen su propia visión, ¿no es cierto? Pero bueno, eso tiene mucho que ver un poco con esta cuestión del sesgo, ¿no? Los profesionales y los investigadores y los doctores y la gente que está muy preparada también tienen sesgo. Y eso es riesgoso. O sea, sesgo de confirmación de hipótesis significa que van a tratar de orientar todas las experiencias a una explicación psicológica cuando en algunos casos no las hay. Entonces, ojo también con eso. Bueno, esta cuestión también tiene que ver con que ha aparecido por ahí dando vuelta gente que habla y abducidos que se arrancan las vestiduras con respecto al tema de cuando se habla de abuso sexual. ¿Sí? Como una cosa terrible, como diciendo los psicólogos están mal, cómo van a decir que esto es un abuso, y después nos encontramos en un programa que ellos hablan de que fueron abusados sexualmente en la experiencia. Entonces hay una enorme contradicción. Y me parece que hay también algo ahí que tiene que ver con, digamos, una mala intención, ¿no es cierto? Porque cuando aparece en la palestra el tema de que per se, y esto lo dicen los grandes, lo ha dicho Mack, lo ha dicho Willy Strieber, ¿sí? Que fue un experimentador, y también en el caso de Kenneth Ring, que ha investigado esas experiencias por pedido de Willy Strieber. Algún día, si querés vos y si el público quiere, podemos hablar de lo que se llama el Proyecto Omega. Un trabajo de comparación entre dos tipos de experiencias, entre las cuales una de ellas eran las experiencias de abducción,
donde se han tomado una cantidad de casos. Y realmente la investigación es fascinante por los resultados que comentan. La única diferencia, ellos comparaban las experiencias cercanas a la muerte en cuanto a la estructura a las experiencias de abducción. Pero hay un notable elemento que los diferencia a las dos. El carácter espiritual de una y el carácter oscuro de otra. Pero las transformaciones que producen en el sujeto son similares, pero con distintos signos. Digamos, con la misma intensidad, pero con signo contrario.